guardar. Entonces, en ese caso particular, debería guardarse aquí en la base de datos. Y ese es el proceso que vamos a hacer aquí en este primer ejercicio como tal. ¿Sí? Entonces, lo primero es que vamos a crear aquí el formulario. Entonces, vamos a crear aquí el formulario. Voy a abrir una nueva pestaña, una nueva página de Excel para hacer ese ejemplo. Y vamos a hacerlo aquí. Entonces vamos a abrir aquí una nueva pestaña de Excel. Ok, lo primero entonces aquí es colocar los elementos que quiero tener. Voy a decir nombre, cédula de ciudadanía, monto, el monto del pago, tipo de pago, y vamos a colocarle aquí IVA. Eso es lo primero que debería hacer. Voy a generar dos botones, uno que va a ser de guardar y el otro que va a ser de borrar. Entonces voy a insertar ilustraciones y coloco forma. Y vamos a colocar forma de rectángulo. Vamos a colocarla aquí. Entonces aquí le doy clic derecho y le digo editar texto. Y coloco guardar. Entonces ahí está el cuadro o el vínculo para guardar la información. Lo mismo voy a hacer acá. Le digo clic derecho, copiar, clic derecho otra vez, pegar. Y vamos a llamar a este cuadro borrar. Eso es lo primero que yo debería hacer en el grabador de datos. Agrego aquí otra hoja y los mismos datos que tengo en la pantalla de captura, que es esta que tengo acá, la voy a colocar aquí en la base de datos. Entonces voy a colocar nombre, voy a colocar de esta forma, voy a colocarlo así, lo marco, clic derecho, copiar, voy a la otra hoja, vamos a borrar esto aquí, y vengo para acá y le digo clic derecho, o también me puedo venir para acá, donde dice pegar. Vamos a ver, creo que no lo agarró, vamos a tomarlo de nuevo, copiar, vengo para acá, le digo aquí pegado especial, y le doy en donde dice transponer, aceptar. Dice que me pegó en forma de fila los datos que yo tengo en el formulario. ¿Sí?
Bien, detalle importante para poder grabar macros. Lo primero que debo venir es aquí en archivo. Aquí una cosa que dice opciones. Y aquí aparece una pantalla que es importante y es la configuración general del libro de Excel que estamos trabajando. Entonces, aquí hay una cosa que dice personalizar cinta de opciones. Y pues deberíamos tener la casilla que dice programador activada. ¿Sí? Si no tiene la casilla que dice programador activada, él no le va a permitir grabar macros ni le va a poder permitir hacer programación con datos. Entonces, fíjense que aparece, aquí ya está activada. Eso es lo primero que debemos hacer. Luego, pues vamos a ir a generar los macros. Un macro simplemente es una plantilla de programación que me permite realizar una función específica y que permite grabar los pasos que yo ejecuto en la pantalla de operación. Entonces, lo primero que voy a colocar aquí es programador, grabar macro, y aquí pues le coloco el nombre del macro. El macro que voy a colocar más se va a llamar guardar. ¿Sí? Ese va a ser el nombre del macro como tal. Le digo aceptar. Y aquí, si usted está en programador, él está grabando como tal. Entonces, el proceso de grabar sería de la siguiente forma. Vengo aquí a la hoja número 2, me ubico acá, le digo clic derecho, insertar, toda una fila, aceptar, vengo a la hoja 1, marco toda esta parte de aquí donde se supone que deberían estar guardados los datos, clic derecho, copiar, voy a la hoja 2, me ubico aquí, le digo clic derecho, pegado especial y transponer. Y por supuesto le damos aceptar. Entonces me devuelvo aquí a la página y le puedo dar clic en cualquier parte de la página. Voy a programador y le digo detener grabación. ¿Sí? Bien, entonces en líneas generales ese es el proceso para grabar desde una página de captura de inicio a una base de datos. De todas maneras, ahorita vamos a revisar si el proceso quedó adecuadamente efectuado. Le digo escape y pues simplemente aquí marco la imagen que dice guardar, le doy clic derecho y le digo asignar macro. Y fíjense, aquí hay varios macros que están guardados por defecto. O sea, ejercicio macros 1, borrar, ejercicios macros guardar 2, guardar 3, limpiar 3. Entonces, en este caso particular, yo lo que voy a hacer es que voy a colocar el guardar que acabo de tener en el macro que he diseñado. Entonces, fíjense, yo marco aquí guardar y le digo aceptar. Y se supondría que ahí ya el macro ya está guardado. Entonces, vamos a probar a ver si funciona. Y bueno, vamos a decir guardar. Y vamos a ver aquí qué pasó. Fíjense, aquí se guardó los datos en la base de datos como tal. Voy a borrar aquí manualmente los datos y vamos a guardar otros.
Entonces, aquí vamos a suponer que tenemos otra persona. Ok, entonces aquí igualmente le digo guardar. Y vamos otra vez a la base de datos. Fíjense, la colocó en la parte superior. Entonces, observen que a medida de que yo voy colocando datos aquí en la pantalla de captura y le digo guardar, él me la va a guardar en la base de datos. Me indican por el WhatsApp que hay problemas con conectividad. Y bueno, en ese caso, no se preocupen porque esta clase que se está dando está siendo grabada. Igualito se va a subir al canal de YouTube y se les va a enviar al grupo de WhatsApp para que la tengan presente. Si ha llovido mucho, por ejemplo, aquí en Villavicencio llovió bastante y me imagino que en el departamento pues ha llovido también bastante. Y pues eso es algo que siempre generalmente pues afecta a la conectividad. Bien, entonces eso en el caso de la función guardar. Voy ahora a colocar la función borrar. Entonces, bueno, voy a darle otra vez guardar aquí y otra vez debería colocarse lo mismo en la parte superior. Si lo observan, cómo se va generando la base de datos. Vengo otra vez aquí, le digo escape y aquí voy a cambiarle el nombre. Entonces voy a colocar aquí captura de datos. Le hago clic aquí, digo cambiar nombre y vamos a llamar la base de datos. Y bueno, vamos a borrar estos datos que aparecen aquí y vamos a generar el macro de borrar. El macro de borrar es un poquito más sencillo porque simplemente voy otra vez a programador, grabar macro y aquí voy a decirle que el macro que voy a colocar aquí se llama borrar. Le digo aceptar, marco aquí los datos y aquí clic derecho, borrar contenido. Vengo a programador y le digo detener grabación. Y vamos a ver si es verdad o es mentira que el macro quedó bien estructurado. Ah, bueno, lo otro es que le asigno a esta imagen ese macro que se acaba de desarrollar. Marcamos la imagen, clic derecho, asignar macro, borrar y decimos aceptar. Una cosa importante aquí, estudiantes. Aquí me dice macros en todos los libros abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que este macro me va a aparecer en todos los libros que yo tenga abierto en mi Excel. Yo puedo incluso restringirlo para solamente este libro o para solamente una página o una hoja del libro. Y eso se hace a través de esta función. ¿Por qué es importante? Porque es interesante cuando tengo todos los libros abiertos, la generación de macros. Porque yo puedo hacer macros en otras aplicaciones de Excel y puedo traerlos para aplicaciones que esté utilizando. Entonces vamos a dejarlo todos los libros abiertos y voy a colocar borrar y le digo aceptar. Entonces, bueno, simplemente aquí el proceso vamos a repetirlo. Voy a decir nombre. Y aquí le digo guardar. Ah, bueno, aquí hay una cosa importante, ¿no? Vamos a darle finalizar. Y aquí hay una cosita que creo que era que no había.
Me dice, se ha producido el error 9 en tiempo de depuración. Su índice fuera del, vamos a decirle depurar. Y aquí me ubica en la página del Visual Basic. Sí, de todas maneras, esto es una programación más adelante. Y es, pues lo que quería que viera es que generalmente cuando ocurren errores en este tipo de cosas, sí, pues yo puedo solucionarlo. Claro, esto más adelante. Aquí me estoy adelantando. Bien, entonces, en líneas generales, pues eso lo que me permite es hacer lo que tengo aquí colocado, ¿no? Pues simplemente yo puedo guardar datos. Yo puedo guardar datos y puedo borrar la pantalla como tal de mi aplicación. Sí, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Ese que el programa es lo suficientemente robusto como para indicarme cuando hay errores. Y la pantalla que vieron, pues es la pantalla de programación. Claro, eso lo vamos a ver más adelante. Simplemente quería que observaran qué es lo que está detrás de todo esto. Y que detrás de todo esto, pues hay un proceso de programación. Hay dos cosas que son importantes. Uno, a nivel de aplicación. A nivel de aplicación, lo que estamos haciendo nosotros aquí. O sea, aquí nosotros no hemos visto todavía los códigos fuente ni los códigos de programación de la aplicación que se está generando. Claro, lo acabamos de ver porque él va a depurar. Pero aquí, en este caso particular, pues simplemente tengo la aplicación. O sea, esto aquí el usuario no va a ver cómo es el código fuente que se está desarrollando. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, le di borrar y él me borró como tal la información. ¿Qué es lo otro que se hace aquí? Bueno, aquí simplemente, esto lo llamaba base de datos, me generaba esta base de datos que está aquí presente, y esa base de datos yo puedo hacer esto, es decir, datos, filtro. Y aquí es muy útil. Voy a volvernos un poquito y voy a marcarla desde acá. Digo datos y filtro. Fíjese que donde yo me ubique, en un primer momento, él va a colocar un filtro. Y los filtros se colocan solo en los encabezados. ¿Por qué? Porque aquí de repente yo puedo colocar filtro y decir, bueno, yo quiero buscar Pedro. Le digo aceptar y me aparece la información de la persona que se llama Pedro. Si doy clic aquí y digo seleccionar todos, aceptar, pues me va a mostrar todos las personas que tengo grabadas en esa base de datos. ¿Okay? No sé si hay alguna duda. Si está claro lo del proceso de grabar en un macro y en una base de datos. Igualmente lo del proceso de generar filtros en las bases de datos. Bueno, continuamos entonces. El otro elemento que quería que vieran el día de hoy es lo que se llama el buscador, o un buscador de datos. O sea, el día de hoy vamos a ver dos cosas. Que va a ser macros para grabar información en una base de datos y formulario de búsquedas de base de datos. ¿Y por qué solamente dos cosas? Porque ya aquí ya empezamos a tener cierto nivelcito de programar y estructurar ciertas cosas.
Fíjese que aquí ya pues incluso ya se nos empiezan a ver los bueno, aquí por ejemplo, en el caso de este ejemplo particular, si yo coloco 1 y le digo aceptar, él me va a buscar el correspondiente referido al código 1. Entonces aquí me vengo a captura de datos, que simplemente es una tabla de datos, y fíjese que el código 1 se refiere a María Pérez con este cédula de ciudadanía, la cual tiene un pago de contado y hizo un pago de esta forma. Ustedes se preguntarán, bueno, pero es que el profesor siempre pone ejemplos de pagos, de contado, de pagos. Bueno, es que realmente Excel es una herramienta de control de contabilidad básica de oficinas. Claro, usted lo puede utilizar para cualquier tipo de aplicación, porque incluso yo aquí puedo llevar un inventario de cosas, de objetos en una empresa, en una industria. Yo aquí puedo incluso llevar un control de rutas de transporte, o sea, puedo tener muchas aplicaciones. Pero en un primer momento, esto se desarrolló como un elemento de apoyo contable. Pues tienen que utilizar ejercicios de tipo de pago contable. Bien, ¿cómo se hace esto? Vámonos para acá, vamos a generar aquí otra página en Excel. Es más, voy a cerrar esta página. Así, y vamos a generar otra página como tal de Excel. Entiéndolo bien. Ay, Dios mío. Y mire que ya que, ¿cómo hace? Bien, si estamos claros por acá. De todas maneras, estudiantes, muchachos, esto es un asunto de práctica. O sea, esto es como aprender a manejar un carro. Usted agarra el carro y de una vez no lo maneja. O sea, esto es cuestión de ver esto que les estoy dando el día de hoy, ver el video tutorial con calma, con detalle, repetirlo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, N cantidad de veces, hasta que ya lo hacen de forma prácticamente maquinal. Y ahí sí, ya cuando se tiene práctica, pues ya se pueden ir generando ciertas cosas. Y esa es la razón por la cual el día de hoy solamente les voy a dar este tipo de cosas. Grabar en una base de datos y sacar datos de la base de datos. ¿Sí? Mi pregunta es una. Si paso el video que está en WhatsApp, no, porque el video no está en WhatsApp, el video está en el enlace, que pues se graba en WhatsApp. ¿Sí? Igualmente, como les digo, o sea, yo coloco esto por el grupo de WhatsApp y recuerden que esto siempre va a estar alojado en un canal de YouTube. O sea, que se agregan al canal de YouTube, ustedes pueden ver los videotutoriales en el momento que así ustedes lo deciden. Y lo que les decía anteriormente, esto es un asunto de práctica, esto es asunto de hacer las cosas 20, 30, 40, 50, incluso hasta 100 veces. Claro, yo sé que todos tenemos ocupaciones y tenemos muchas cosas que hacer, pero quizás en un tiempito libre que estén, ustedes observan el video tutorial, repiten los pasos, hasta que llega un momento en el cual ya lo hacen solos. Lo otro también, generalmente, uno tiende a guardar las aplicaciones. O sea, ¿a qué me refiero yo a guardar las aplicaciones? Que si yo de repente tengo una aplicación que ha funcionado bien, yo generalmente tiendo a guardarla y la voy a utilizar cuando así la necesite. ¿Sí? Pero como les digo, esto es un asunto de práctica.
de práctica y de ir familiarizándose con el programa de Excel y con los programas que se han visto. Que van desde el Word, que quizás es lo más básico, hasta ya estas cosas que ya empezamos incluso a aparecer pantallitas de programación. Bien, en el caso del buscador, pues el buscador, aquí tenemos un ejemplo. Que se aparece código, nombre, cédula, tipo de pago y monto de pago. Voy a colocarlo aquí parecido. Código, nombre, cédula, tipo de pago y valor de pago. Vamos a suponer que esto es un buscador. Siempre en el caso de la tabla de datos, la voy a agregar acá. Estos datos que aparecen aquí, yo simplemente lo que hago es esto. Le digo clic derecho, copiar, me voy a la hoja número 1, me ubico aquí y le digo pegar, pegado especial, transponer, aceptar. ¿Sí? Entonces, fíjese, ahí me aparece el valor. O sea, código, nombre, cédula, tipo de pago, valor de pago. ¿Qué hago ahora? Voy aquí a captura de datos. A buscador, perdón. Y simplemente aquí voy a colocar una función que se llama buscar. Le digo escape para que me deje de tomar la selección que tenía anteriormente. Y aquí digo fórmulas, búsqueda, y tomamos esta que dice buscar B. Hago clic y aquí se me despliega la pantalla de interacción de la función. ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? Bueno, simplemente aquí va a depender del valor que se coloca acá. O sea, si coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dependiendo de las cantidades de valores que tenga en la tabla. Entonces, ¿dónde se va a colocar ese valor? Aquí en la celda, en este campo que dice código. Entonces, lo marco. Dice que aquí le aparece de 11. Luego, él me dice matriz de tabla. Entonces, en matriz de tabla me voy al donde están los datos, ¿sí? Y en ese caso particular, vengo para acá, tomo aquí la tabla, y fíjese, ahí él me está colocando la matriz, o sea, me está colocando cuáles son los datos que usted está seleccionando, ¿sí? Luego, vuelvo para acá donde tenía el elemento de buscador, aquí. Aquí pues le digo escape. Ah, bueno, le dije escape, me volví. Vamos a volvernos acá. Entonces, recapitulando. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, coloco fórmulas. Buscar B. Valor buscado, que sería este valor que está aquí. Luego, matriz de tabla, que sería esto que está acá. Esto. Luego, indicador de columna. ¿Cuál va a ser el indicador de columna? Bueno, el indicador de columna va a ser el siguiente. Si quiero que aparezca el nombre, ¿sí? El nombre está en la columna de esa tabla 2. ¿Sí?
Entonces, en donde dice indicador de columna, yo escribo 2. Y el rango, voy a decir falso. Y le digo aceptar. Claro, ahí me aparece una indefinición, una indeterminación. ¿Por qué? Porque primero yo no le he dado código. Y segundo, en la tabla que tengo acá no tengo todavía valores asignados. Entonces voy a colocar aquí código. Bueno, quería que se viera esto, ¿no? Entonces, vamos aquí otra vez a lo que es el buscador. Entonces, si coloco 1, aparece el nombre María. Y tiene lógica, porque si yo voy a la hoja donde tengo la base de datos, pues el código 1 pertenece a María. El código 2 pertenece a Pedro. Y así sucesivamente hacemos con el resto de los elementos del buscador. Por ejemplo, en el caso de la cédula hacemos lo mismo, en el caso del tipo de pago, en el caso de valor de pago. ¿Sí? Entonces, esto pues nos permite tener un elemento para buscar datos en una tabla de datos. Vamos a hacer lo mismo para la cédula, para el número de cédula. Me ubico aquí, digo fórmulas, buscar, que se le dice valor buscado. Entonces, siempre el valor buscado va a ser el código. Lo marco. Me pide matriz de tabla. La matriz de tabla va a ser pues la tabla que tengo acá. Indicador de columna. Si vengo para acá y estamos hablando del otro valor que es la cédula, pues la columna sería el siguiente valor, ¿no? Vamos a colocar 2 y vamos a ver qué ocurre. Fíjese que aquí al yo colocar 2, él me está diciendo que el valor que se va a colocar es María. Vamos a colocar 3, a ver qué aparece. Fíjese que aquí él me está diciendo que al colocar 3, el valor que va a aparecer es el valor de la cédula de ciudadanía. Y una cosa interesante, si se dan cuenta, el Excel es bastante intuitivo y él me va mostrando ciertas cosas y cierta información. Claro, como le digo, esto es un asunto de práctica, esto es asunto de entrar al Excel y cacharrear bastante con el Excel. Ya cuando se tiene pues la práctica, pues ya las cosas se hacen un poquito más sencillas y más rápidas. Pero en un primer momento es hacer las cosas paso a paso. Y de ahí que es importante pues los videotutoriales que les vamos a dejar. Entonces le coloco 3 y ahí me está pidiendo el rango. Entonces le digo el rango es falso para cerrar el rango de operación. Y le digo aceptar. Dice que me aparece el número de cédula de ciudadanía. Si cambio por el 2, cambian los datos. ¿Sí? Entonces, eso con respecto a lo que es un buscador de datos. Y el otro, lo que era un grabador de datos. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Vamos bien o hay algún detalle, algo que no se entienda? No, profe, vamos bien. Yo voy entendiendo, por mi parte yo voy entendiendo. Ok, de todas maneras, el videotutorial es clave, muchachos. Y el videotutorial lo que nos permite es que de repente ustedes vayan al Excel, vayan haciendo, van viendo los videotutoriales,
vayan haciendo y van viendo los videotutoriales. Eso es la forma de aprendizaje que vamos a tener. ¿Sí? Y lo importante, como les digo, lo importante es la práctica, o sea, practicar. De repente media hora diaria que ustedes no tengan nada que hacer, se sientan en el computador y bueno, cacharrean un poquito ahí con el Excel. Y lo interesante es que aquí ya estamos viendo lo que es el proceso de generación y procesamiento de base de datos. ¿Sí? Bueno, si quiero culminar aquí, pues simplemente hago lo mismo que hice en las casillas superiores. Entonces, aquí en las casillas superiores era nombre, cédula, ciudadanía, vamos con tipo de pago. Entonces, le digo insertar, fórmula, búsqueda. El valor dado buscado va a ser el código. El código está aquí presente. Donde dice matriz de tabla, pues va a ser la tabla en la cual vamos a buscar los datos, que sería acá. Yo la marco. El indicador de columna, como es el tipo de pago, va a ser 4. Fíjense que aquí ya me aparece, me dice diferido o de contado. Y es una forma de ver si lo que estamos haciendo está bien o no está bien. Y luego, para cerrar la operación, yo digo falso y le digo aceptar. Entonces, eso para el tipo de pago. Para el valor de pago, hacemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Incluso yo podría hacer esto, ¿no? Yo podría decir copiar, clic derecho, pegar función. Claro, aquí hay una cosa que es muy importante y es saber establecer qué cosas diferentes hay. Sí, fíjese que aquí me dice que no aplica. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando yo decía diferido, aparecía la columna 4, que es esta que está acá. Entonces, aquí lo más probable es que sea la columna 5. Y vamos a cambiar. Entonces, en ese caso particular, igualmente, es el de 11. Aquí es el de 11. Aceptar. Ahora sí me apareció el valor correcto. Claro, yo aquí de repente muchas veces lo que hago es que copio fórmulas y las modifico de acuerdo a las cosas que requiero. Pero una cosa importante, y lo digo por, no sé, ya lo he dicho varias veces aquí en la clase, la práctica. La práctica es lo que nos va a permitir a nosotros que si de repente veo esta fórmula, saber que debo colocar 11 y no debo dejar el 12. La práctica es lo que nos hace saber que esto es la columna y que en lugar de colocar el 4 que estaba anteriormente, yo debería colocar el 5. ¿Sí? Si yo pienso que me voy a complicar copiando la fórmula y haciendo esa modificación, pues simplemente lo hago como lo hicimos aquí con el resto de las casillas que tenía aquí presentes. O sea, aquí se trata de buscar la forma más fácil para nosotros y como nosotros veamos las cosas más fáciles y más prácticas. ¿Sí me hago entender? Bien, entonces ahí lo que tengo es el buscador. De hecho, si coloco 1, pues ahí me cambia el código, ¿no? Y bueno, siempre aquí en este caso particular debemos tener muy presente el valor como tal. ¿Sí? Dice que en el caso del 1 es María. Y pues sería columna 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Bien, entonces eso con respecto al buscador de datos como tal. Aquí, por ejemplo, me está diciendo error en valor no disponible. Eso quiere decir que la edición de fórmula debemos revisarla.
Entonces, vamos a revisar la edición de fórmula. Entonces, cuando yo reviso la edición de fórmula, me dice de 11, que es este valor de acá. Claro, aquí hay una cosa interesante, importante. La tabla de valores deben ser coincidentes. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso particular estamos hablando. Vamos a decirle ignorar el error. Y vamos a generar la función otra vez. Para que veamos cómo sería el proceso de generar la función otra vez. Entonces, bueno. Vengo, insertar, fórmula, búsqueda. Me dice valor buscado. El valor buscado es el código. La matriz simplemente es la tabla. Voy a colocar aquí la tabla. El indicador de columna, que en ese caso sería la columna número 5. Y aquí fíjese que me aparece el valor de pago. Y el rango, que sería falso. Y le digo aceptar. Y ahí tengo ya la fórmula adecuada. O sea, hay varias formas de escribir las fórmulas. Una puede ser copiarla, que fue lo que había hecho anteriormente, pero siempre hay que revisar muy bien cada uno de los campos para que no se presente ningún tipo de error ni ningún tipo de distorsión en las fórmulas como tal. Bueno, lo otro aquí simplemente es que yo puedo darle formato a esto. O sea, formato es simplemente colocar la letra de un tamaño adecuado. Por ejemplo, letra 12, Arial. Colocarle los bordes. Aquí de repente alinear todos los valores. Y bueno, ese tipo de cosas puedo generarlo acá. Aquí, en el ejemplo, la parte superior, pues simplemente le colocamos el nombre para decir que esto puede ser un operador, un cajero o un empleado de algún tipo de empresa o de algún tipo de establecimiento comercial. El título y el logo de la empresa o la compañía. Recuerde que esto, a nivel de aplicación, pues está en cualquier tipo de espacio, en cualquier tipo de aplicación que se quiera generar. ¿Sí? Entonces, eso con respecto al buscador y al grabador de base de datos. Lo otro, bueno, yo aquí también he puesto cambiarle nombre, decirle cambiar nombre y llamarle base de datos. ¿Sí? Para indicar que esto es una base de datos de la cual yo voy a ir generando datos e información como tal. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, algún interrogante, alguna duda? De todas maneras, clave aquí para yo poder generar procesamientos con datos, que la pestaña aquí esté activada, que era la que yo les decía aquí al principio, donde dice opciones, donde dice personalizar sin opciones, esto de acá, donde dice programador, igualmente donde dice fórmulas, igualmente donde dice datos, eso debe estar marcado para que me pueda hacer las funciones que estoy haciendo en este caso particular. ¿Sí? Otra cosa también que quería mostrarles es lo siguiente. Para guardar esto, yo le digo guardar como, examinar, y aquí aparece una opción de guardar Excel. Entonces, para guardarlo hay que decir libro de Excel habilitado para macros. O sea, esa es la forma de guardarlo para que nos guarde los macros. Y recuerde que los macros son los elementos que nos permiten grabar datos en una base de datos, que fue lo que vimos al principio de la clase. Entonces, yo le digo aquí, libro de Excel habilitado para macros, y le digo guardar.
Y ahí él lo guardó. O sea, aquí ya está habilitado para guardar macros. Si no tomamos esa opción, pues él no nos va a guardar el proceso del grabador de datos y no vamos a poder generar macros para grabar información en base de datos. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que se tenga? ¿Alguna interrogante? De todas maneras, como le digo, o sea, yo les voy a enviar, como se ha hecho ya en las otras clases, los videotutoriales, unos videotutoriales bien claros, bien precisos, para que ustedes los sigan, ¿sí? Y puedan hacer el proceso repetitivo. O sea, lo mismo que haga el tutorial, lo hacen ustedes hasta que llega un momento que ya tienen la práctica, ya tienen la experticia, pues simplemente ya lo hacen de forma automática. Bien. Entonces, con respecto a la tarea y a la asignación, que creo que nos faltaba la tarea y la asignación de Excel, la tarea va a ser la siguiente. Voy a escribirlo aquí en Word. Bien, vamos a hacer una factura condicional. Ese va a ser el número 1. Vamos a hacer un ejercicio de grabador en base de datos, que fue la primera parte de la clase. Y vamos a hacer un ejercicio de buscador en base de datos, que fue la segunda parte de la clase. 3 cosas vamos a hacerlo. Claro, esto va a ser progresivo, porque yo sé que Excel tiene su nivelcito. Entonces, vamos a tratar para la semana que viene de tener estas 3 cosas listas. En dado caso que tengan detalles, que tengan interrogantes, que tengan dudas, la próxima clase también va a ser para consolidar esas dudas y esos detalles que ustedes tengan. ¿Sí me hago entender? Sí, está claro lo de la tarea. Sí, señor. Bueno, entonces, esto para la semana que viene. Como les decía al principio, hoy vamos a ver solamente 2 cosas porque son 2 cosas que, bueno, requieren práctica. Y no quiero que se me vayan a saturar. Eso es lo que realmente no quiero, que haya una saturación de cosas. Entonces, necesito que, bueno, esto lo hayan visualizado lo suficientemente bien. Igualmente, que revisen bien los videotutoriales que se le van a enviar, que practiquen, que traten de hacer la actividad y que en dado caso que haya dudas, interrogantes con la actividad, la próxima clase, el próximo domingo, consolidamos esas dudas. Porque como les he dicho ya varias veces, esto es un asunto de práctica. Esto no es que yo el primer día vengo a la clase y pues ya soy un experto haciendo macros. O sea, esto es un asunto de práctica y de ir consolidando el conocimiento y de tratar de que las personas no se sobresaturen con tanta información, que es lo que a veces ocurre. ¿Sí? Bueno, entonces, por favor, esta sería la tarea. Igualmente, a través del grupo de WhatsApp, por favor, escríbanme en el nombre y la cédula de ciudadanía, que esa va a ser la asistencia del día de hoy. ¿Sí? Entonces, por favor, a través del grupo de WhatsApp, me escriben el nombre, la cédula de ciudadanía, para tener la asistencia grabada. El día de hoy vimos 1 hora de clase,
pero por esa misma razón, porque lo que estamos viendo son cosas ya un poquito más novedosas y bueno, no queremos que haya esa sobresaturación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna interrogante? Bien, Gesmar, Estela, el señor Luis, Catherine creo que salió, no sé, no la veo. Señor, Sí, también nos han dicho que hay muy mala conexión en la zona. Eso también lo tenemos muy presente. Entonces, de todas maneras, por eso vamos a colocar los videotutoriales para que los tengan y los puedan ir desarrollando. ¿Sí? señor. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pues a lo largo de la semana a través del grupo de WhatsApp. Igualmente traten de hacer el ejercicio. Y no se preocupen que si hay dudas, pues la próxima clase igual. Tratamos de consolidar esas dudas. Porque de eso se trata, que ustedes practiquen, que ustedes se familiaricen con lo que es el proceso de las bases de datos. Esto, por supuesto, es la introducción. Y de ir generando un conocimiento que sea asimilable. ¿Sí? Bien, entonces, por favor, a través del grupo de WhatsApp, me escriben su nombre, la cédula de ciudadanía y, por supuesto, eso sería la asistencia de nosotros. Y esta semana, pues, estaremos enviando los módulos que estamos al pendiente de CEL y lo que estamos viendo el día de hoy. Claro, lo que estamos viendo el día de hoy es en parte CEL, pero ya estamos abordados y ya estamos enfocados a lo que son tratamiento de datos. No sé si está lloviendo por allá, me imagino que sí. Aquí en Villavicencio, pues ha llovido toda la mañana. El clima ha estado bastante lluvioso. Y pues sí, efectivamente eso cuando la lluvia llega, pues la conectividad es complicada. De verdad agradecerles a ustedes porque han estado ahí siempre presentes. Y bueno, estaríamos conversando la semana que viene. Traten de practicar y cualquier duda, pues la semana que viene, pues sí, a lo mejor duramos un poquito más de tiempo en la clase porque necesitaríamos para consolidar las cosas que hemos dado el día de hoy. Entonces, bueno, que tengan un feliz domingo y por favor no se olviden de en el grupo de WhatsApp escribirme el nombre y la cédula de ciudadanía para tener la asistencia. Bueno, señor.